Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a seguir aprendiendo a utilizar la validación de datos en Excel para restringir los datos que se escriben en las celdas de una hoja de cálculo. En el anterior vídeo vimos cómo utilizar la ventana de validación de datos y las tres pestañas que se mostraban en esta ventana: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Ahora nos centraremos más en la pestaña de configuración, donde veremos más detenidamente los diferentes tipos de datos que podemos utilizar como criterio de validación para nuestra tabla de datos, haciendo más hincapié en las listas y la utilización de funciones para restringir los datos a introducir. Lo primero que hicimos fue convertir nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel, para que la regla de validación que insertamos se copiara para todas las filas que fuéramos rellenando en la tabla. De esta manera nos evitamos tener que seleccionar la columna completa o el rango de celdas a las cuales insertar la validación. Nos situamos en una de las celdas de la tabla de datos y en el desplegable Dar formato como tabla seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Dar formato como tabla, donde muestra el rango que hace referencia a esas celdas. Marcamos la casilla, la tabla tiene encabezados, ya que en el rango la primera fila hace referencia al nombre de cada una de las columnas. Pulsamos Aceptar y en la pestaña Diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro para ver los nombres de las columnas de forma más clara. En el tutorial anterior ya vimos cómo insertar las validaciones para las columnas de fecha y cantidad. En este ejercicio seguimos manteniendo esas dos validaciones para esas dos columnas. Nos situamos en la celda de país, donde vamos a generar una lista desplegable con los países a los cuales realizamos compras. Pulsamos en el comando Validación de datos que encontramos en la pestaña Datos. En el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista. Esta opción nos permite insertar un menú desplegable del cual elegiremos los valores que podemos insertar en la celda seleccionada. Al seleccionar esta opción, abajo se muestra el cuadro de origen. En este cuadro insertamos los valores que queremos mostrar en el desplegable, separados por punto y coma. En el desplegable vamos a añadir los 4 países donde compramos nuestros productos: España, Italia, México y Colombia. Al pulsar Aceptar, se muestra en la celda de país una flecha que nos abre un menú desplegable con las opciones escritas en la lista, del cual seleccionaremos uno de los valores. Si escribimos otro país diferente a los que se muestran en el listado, se muestra un mensaje de error. Recordad que en el tutorial anterior ya vimos cómo personalizar estos mensajes de error. En algunas ocasiones se puede desear que la validación que insertemos no muestre un mensaje de error. Para ello nos vamos a la pestaña de error y desmarcamos la casilla que se muestra en la parte superior, mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Ahora insertamos como país Argentina y vemos que aunque no está en el desplegable, nos deja insertar el valor y no se muestra el mensaje de error, aunque en la parte superior izquierda de la celda se muestra un triángulo en color verde que nos advierte que existe un error en la validación de datos, pero nos permite continuar aunque el texto no se muestra en el desplegable. Si queremos agregar este país a la lista desplegable, debemos pulsar de nuevo en el comando Validación de datos, y después del último valor que se muestra en el cuadro origen, añadirlo separándolos por punto y coma. Si seleccionamos ahora el país Argentina en el desplegable, no se nos muestra la advertencia de error, ya que ahora sí que cumple con la validación de la celda. Nos situamos ahora en la columna de producto y vamos a insertar una nueva lista, pero ahora seleccionaremos los datos que tenemos escritos en la columna K. Pulsamos en el comando Validación de datos y en el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista. Y en el cuadro de origen seleccionamos el rango que contienen los productos. Pulsamos Aceptar y se muestra un desplegable con los productos seleccionados previamente. En el siguiente ejemplo vamos a seleccionar los datos que encontramos en una hoja diferente. Nos situamos en la celda de vendedores y pulsamos en el comando Validación de datos. En el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista y en el cuadro de origen seleccionamos el rango de celdas con el listado de valores que encontrábamos en la siguiente hoja. Una vez seleccionado el rango, pulsamos Aceptar y se muestra el desplegable con el listado de vendedores. Imaginaros que queremos añadir un nuevo vendedor al listado de valores que encontramos en la hoja Listas de validación. Añadimos un nuevo vendedor y cuando vamos al desplegable, vemos que este valor no se incluye de forma automática en el listado. Si lo quisiéramos incluir, deberíamos cambiar el origen de la lista, incluyendo esta última celda.
Nos situamos en la celda de vendedores y pulsamos de nuevo en el comando validación de datos. Y en el cuadro origen seleccionamos el rango de la hoja listas de validación, incluyendo la última celda que hemos insertado. Al pulsar aceptar, ya se muestra el vendedor en el desplegable. En la parte superior derecha encontraréis la sugerencia para ver el tutorial donde os explico cómo actualizar la lista desplegable de forma automática. En la columna tipo de transporte vamos a insertar cómo realizamos el transporte de la mercancía que compramos. Pero debemos tener en cuenta que si elegimos un país fuera de Europa, solo podemos recibir el material por barco o por avión. En cambio, en Europa podemos utilizar cualquiera de los medios de transporte que tenemos en la columna L. Nos situamos en la celda de la columna y pulsamos en el botón de validación de datos. Y en el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista. Y ahora vamos a insertar una función en el cuadro de origen si la celda donde seleccionamos el país es Colombia o Argentina o México. Solo seleccionaremos los dos primeros valores del listado de la columna L, y si no, el resto de valores. Escribimos el signo de igual y la función sí, y abrimos paréntesis, y dentro de ella anidamos la función O. Abrimos paréntesis, y ahora comprobamos si en la celda C3 tenemos escrito cualquiera de estos tres países, por lo que seleccionamos la celda, que debemos dejar como referencia relativa para que podamos utilizarlo en el resto de celdas de esa columna. Por lo que pulsamos en la tecla F4 hasta que no se muestre el signo de dólar delante de la columna y de la fila. Después el signo de igual y entre comillas el texto Colombia. Insertamos un punto y coma para añadir la segunda condición. Hacemos lo mismo para la siguiente condición. Seleccionamos la celda C3 dejándola como referencia relativa. El signo de igual y entre comillas México. Insertamos otro punto y coma para añadir la tercera condición. Volvemos a seleccionar la celda C3 y la dejamos como referencia relativa. Escribimos el signo de igual y entre comillas escribimos el país Argentina. Ya tenemos las tres condiciones insertadas. Cerramos el paréntesis y escribimos un punto y coma. Ahora, si cumple con cualquiera de los tres criterios, seleccionamos los dos primeros valores del listado que encontramos en la columna L. Escribimos otro punto y coma y seleccionamos todos los valores del listado que encontramos en la columna L para el resto de resultados que no cumplan con las condiciones especificadas, es decir, para los países de España e Italia. Cerramos el paréntesis y pulsamos en el botón de aceptar. Y ahora vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Si en el desplegable de país seleccionamos España o Italia, se nos muestran las cuatro opciones disponibles para el tipo de transporte. Si seleccionamos en el desplegable país Colombia, Argentina o México, solo se muestra el tipo de transporte barco o avión. Vamos a probarlo con nuestros ejemplos, seleccionando como país México y seleccionando Colombia. Y vemos que en el tipo de transporte solo me sale barco o avión. En cambio, para Italia me salen los cuatro tipos de transporte. Por último, vamos a insertar una validación para la columna de ventas. En el caso de que la cantidad sea mayor de 300, el total tiene que ser superior a 3.000 euros. Pulsamos en el botón de validación de datos y en el desplegable Permitir seleccionamos la opción personalizada. Esta opción nos permite añadir fórmulas, expresiones o cálculos utilizando otras celdas para decidir el contenido de la restricción. En este caso ya no será necesario especificar un operador, sino que tendremos disponible un cuadro fórmula en el que se deberá introducir la fórmula a evaluar. El resultado de la fórmula deberá ser verdadero o falso para permitir o no el almacenamiento del dato que se está introduciendo. Recordar que las fórmulas han de ir precedidas por el signo de igual. Escribimos el signo de igual y entre paréntesis escribimos la primera condición, que la celda de la cantidad sea mayor que 300. Utilizaremos referencias relativas para que podamos utilizarlo en el resto de celdas de esa columna, por lo que pulsamos en la tecla F4 hasta que no se muestre el signo de dólar delante de la columna y de la fila. Cerramos la primera condición escribiendo un paréntesis e insertamos el signo de igual. Y vamos a insertar la segunda condición que también pondremos entre paréntesis, que la celda de la columna ventas sea mayor que 3.000. Insertamos la celda H3, el signo de mayor y como valor escribimos 3.000. Y por último cerramos el paréntesis. Pulsamos aceptar y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Escribimos como cantidad 200 y como total de ventas 2.400 y nos permite continuar. Ahora escribimos 320 y como total 2.400. Y se nos muestra un mensaje de error. Y si escribimos 320 y 3.500, nos rellena la información de forma correcta.
Para eliminar una de las validaciones creadas anteriormente, pulsamos en el comando validación y podemos pulsar en el botón borrar todos. En las 3 fichas del cuadro de diálogo de validación de datos tenemos este botón. Si hacemos uso de él, automáticamente se quita toda la información introducida en las 3 fichas. Vamos a ir añadiendo varios registros a la tabla que acabamos de generar para comprobar las reglas de validación que hemos insertado en cada una de las columnas. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la validación de datos en Excel, utilizando listas y funciones para restringir lo que se escribe en las celdas de una hoja de cálculo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.